discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y que iba a padecer. Se estaba profetizando su muerte y su resurrección. Siguiente. Y Pedro, tomándolo aparte, en intimidad, porque se ve que Pedro era muy amigo de Jesús, le dice: Señor, ten compasión de ti. Tal vez no le dijo en ese momento para no contradecirlo, es el maestro, pero tal vez como amigo le quiso decir que no te acontezca esto. Siguiente, hasta el 25 vamos a ir. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. O sea, aún en ese momento de amistad, de querer darle un consejo, Jesús le dice: quítate de mí, eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Cuántas veces no hemos visto una escena así? A alguien, no sé, a un niño tal vez, estudiando para un examen, cómo estudiaba horas, hacía muchos ejercicios de, no sé, de matemáticas, de español, de ciencias, leía muchas páginas hasta horas tardes de la noche, y nos daba cierta como lástima o como ternura, como un ya deja de estudiar, mejor descansa tantito, no pasa nada. O ver tal vez a algún jugador de fútbol entrenando, cómo entrenar tantas horas, o de básquet tantas horas, tantos tiros, vueltas a la cancha, lagartijas, a plena luz del sol, quemándose, cómo el entrenador tal vez le exigía demasiado, y cómo nos da algo en el corazón que nos dice: no, pues que descanse un poco, que no entrene tan duro. Y esto es normal, ¿no? Es algo terrenal tal vez, pero no es algo espiritual. Porque si quieres la victoria tienes que tomar tu cruz. Recuerdo una vez que estaba con mi papá y con el papá de un amigo mío de las Olimpiadas de Matemáticas, y le preguntaba a mi papá cuánto estudiaba al día, qué estudiaba, y yo tal vez queriéndome ver como: ay, no trabajo tanto, como tal vez ese sentimiento de no me exploto a mí mismo, o incluso tal vez menospreciando lo mucho que estudiaba. Pero ahí es cuando yo estaba como Pedro, que veía a mi amigo y decía: no, pues tal vez no necesite estudiar tanto, pero tenía que tomar su cruz para eso. Y yo lo vi igual eso en mi primer nacional de la UMM, que es el de preparatoria. Como fui, tal vez iba con el mejor de los ánimos. Yo iba tal vez con los ánimos de ganar, tal vez incluso confiado, de que iba a ir bien en el mundial, que había ido bien en el nacional de secundaria. Y no tomé mi cruz para ese nacional. Y en ese nacional no me fue muy bien. Y ya para el siguiente, tomé la cruz, me encomendé a Dios, oré, practiqué lo que debí de practicar y no me confié en ningún momento, y obtuve un mejor resultado, quedando en los primeros lugares. Y eso ahora lo veo también en el trabajo, como para lograr cierto proyecto con cierto cliente tenemos que durar muchas horas trabajando, porque nosotros mismos somos los que designamos el trayecto del proyecto. Cómo llegamos a las 9 de la mañana, nos vamos 11, 12 de la noche. Y es que para la victoria tienes que tomar tu cruz, y hay mucha gente que no está dispuesta a eso. Y esto me recordó mucho a la historia de David. Ponme 1 Samuel 17, el 1. Los israelitas en ese momento eran apresados por los filisteos. Eran apresados, estaban en batalla contra ellos, y había uno en particular, Goliat, ya muchos nos la sabemos, que maldecía contra Dios, que retaba al pueblo de Israel y que nadie le hacía enfrente porque era un gigante. David, un simple pastor, con hermanos más fuertes que él, más grandes, más experimentados, fue al campo de batalla a darle comida a esos hermanos que no estaban dando la cara por Dios. Y David, al ver esta escena, dijo: esto no es posible. ¿Cómo es posible que este nadie esté retando a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que nadie haga nada? Claro que los israelitas querían la victoria, querían ganarle a Goliat,
Claro que no les gusta que los anden retando y maldiciendo, pero es que todos quieren la gloria y no muchos están dispuestos a tomar la cruz. David estaba dispuesto. David llegó y retó a Goliat. Tomó unas piedras, fue al campo de batalla y lanzó una piedra a Goliat y le dio en la frente y lo mató. Y todavía eso, agarra la misma espada de Goliat y le corta la cabeza. David en ese momento tomó su cruz. Claro que los israelitas querían ser tal vez ellos quien mataran a Goliat, pero ellos no estaban dispuestos a arriesgar su comodidad, su armamento, su familia, su propia vida, su futuro. No estaban dispuestos a tomar la cruz, solo querían la victoria. Y aquí Dios te está diciendo algo. David estuvo dispuesto a tomar la cruz, a hacer lo que nadie más estaba dispuesto. Y Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Tú no eres un simple pastor, tú no eres un cualquiera, tú eres un hijo de Dios. Dios te está llamando, toma tu cruz. Dios te está llamando a que tomes tu cruz. Es algo que no cualquiera va a hacer, pero es algo que tú puedes hacer. La cruz te llama a la acción, primer cosa. Segunda cosa, la cruz simboliza identidad. Después del arresto, ponme Mateo 26, 63 y vamos a leer igual el 64. Después del arresto, Jesús fue llevado ante el concilio a que fuera injustamente juzgado. Fue juzgado ante quienes lo perseguían y le decían muchas incoherencias, falsos testimonios, o sea, mentían para tratar de encontrar a Jesús culpable. Decían cualquier cosa y Jesús se quedaba callado. Pero entonces ahí fue cuando le preguntaron de su identidad y él no podía negar su identidad. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando le preguntaron a Jesús su identidad, no la pudo negar. Y esto también pasa en otra situación. A partir de ahí fue cuando el concilio ya lo condenó injustamente porque no sabían quién era. Pero también puede pasar de otra forma, que es como le pasó a Pedro. Ponme ahora el versículo de ese mismo capítulo 26, 67. Vamos a leer hasta el 75 rápido. Una vez que condenaron a Jesús, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos, lo abofetearon y se burlaban de él. O sea, con los ojos cerrados lo abofeteaban y entre todos lo abofeteaban, lo golpeaban y era: a ver, si eres tan Dios, ¿quién fue entre todos? Siguiente. Y Pedro, que estaba fuera en el patio, tal vez viendo la escena, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Y él no lo negó. No sé lo que dices, dijo. Salió él a la puerta y le vio otra y dijo: también estaba con Jesús el Nazareno. Y él lo negó otra vez: no conozco al hombre. Siguiente. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y él comenzó a maldecir y a jurar, a esconder lo que él era. Dice: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó que Jesús le había dicho que iba a pasar y lloró amargamente. Y aquí vemos dos cosas. La primera es que el sufrimiento que estaba pasando Jesús y que iba a pasar era algo que nadie iba a poder aguantar. Ponme Juan 13 del 36 al 38. El sufrimiento era alguien que ni el mismo Pedro, alguien pescador, rudo, alguien que vio los milagros, alguien que sabía que Jesús era el Cristo, que vio esa escena y dijo: yo no la puedo aguantar.
me van a agarrar, me van a hacer lo mismo. Y aquí nos acordamos de esta escena anterior, donde estaba Jesús con Pedro, con los discípulos. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús dijo: a donde yo voy no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora?, dijo Pedro. Mi vida pondré por ti. ¿Tu vida pondrás por mí? Tú me vas a negar 3 veces antes de que cantara el gallo, dijo Jesús. Y es que Jesús estaba sufriendo algo intratable. Sufrió traiciones de sus amigos cercanos, sufrió injusticias de aquella gente que se supone que es imparcial, humillaciones de los que lo escuchaban, crueldad de los soldados, tortura. Sufrió la peor de las muertes. ¿Por qué? Porque llevaba el pecado de todos nosotros. Y tal como llevaba el pecado de todos nosotros, también iba a ser castigado por todos nosotros. Pero también nos dice otra cosa esto, que Pedro no podía esconder su identidad. Él era un discípulo de Jesús. El llamado que Dios puso en ti no se puede esconder. El propósito que Dios puso en ti no se puede esconder. Y esto me recordó mucho a la historia de Moisés. Y él lo que trató fue, ponme si quieres Éxodo 2:9 para tenerlo ahí, que el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, eran esclavos. Y el faraón manda que todos los niños los ahoguen en el río. Y la mamá de Moisés, viendo a Moisés, viendo que era hermoso, decide que no, que lo va a esconder como un arbusto ahí al lado del río. Y la hija del faraón después ve al niño ahí y tal vez lo mueve en misericordia y decide adoptarlo. Y no solo eso, sino que manda a que la misma mamá del niño, tal vez sin saber, criara a ese niño. Entonces Moisés creció no solo como un israelita, sino que creció como un príncipe, como nieto de Faraón. Ahora ponme el Éxodo 2, del 11 al 15, vamos a leer. Y como tal creció como príncipe también a la vez que israelita. Entonces, si bien tenía valores israelitas, educación acorde a Dios, vivía como príncipe. Entonces un día salió, ya que creció, y vio las duras tareas en las que estaban sus hermanos. O sea, tal vez antes él estaba aislado en su educación y no veía tal tormento, cómo los trataban. Y vio esa dura tarea en la que tenían a alguien y volteó a ver a todas partes creyendo que estaba en lo oculto. Y mató al egipcio, al que estaba ahí maltratando a un israelita. Ahora el 13. Y al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, Moisés ahí ya se creía como el justiciero. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme? O sea, ya lo tenían tachado de homicida. Y Moisés tuvo miedo, porque dijo: alguien me vio. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés, después de esto, de este crimen, decidió huir a la tierra de Madián, o sea, la tierra donde definitivamente no se iba a encontrar a Dios, creía él. O sea, la tierra de otro Dios. Inclusive allí encontró mujer, se casó y el padre de esa mujer era sacerdote de Madián. Creía que estaba totalmente escondido. Vivía en un ambiente lejos de Dios, lejos de sus hermanos. Tal vez tenía muchos ídolos en su casa, inclusive tal vez había habido sacrificios donde él vivía. Ponme el capítulo 3, del 1 al 5, vamos a leer. Él creía que estaba escondido, él creía que ahí no iban a saber su identidad, que él creía que era la identidad de un homicida, de alguien que era perseguido, porque él tenía escondida su identidad. Pero si tú no la descubres, Dios la va a descubrir.
Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le dice: quita el calzado de tus pies. O sea, Dios le está diciendo: quita todo eso que está arrastrando tu vida. Quita la idolatría que traes en tus pies de donde vives. Yo te limpio, yo te escojo. O sea, eso te está diciendo Dios hoy. Dios te está diciendo: quítate el calzado de tus pies. Por eso es que Jesús lavó los pies de los discípulos en la Santa Cena. Dios los limpió. Y eso te está diciendo Jesús hoy. Te está diciendo: a mí no me importa que antes hayas sido un homicida. A mí no me importa que antes hayas estado en la idolatría. A mí no me importa qué hiciste ayer. A mí no me importa incluso si me vas a fallar como Pedro lo hizo. Yo te escogí a ti. Yo te estoy limpiando a ti. Dios te ha dado una identidad y te ha dado un llamado. Igual cuando Jesús estaba enfrente de Pilato y lo abucheaban, lo humillaban, lo azotaban, él no negaba su identidad. Inclusive cuando lo compararon con un ladrón, con un homicida, con alguien que debía de ser crucificado, él no negó su identidad por amor. Y este es el tercer punto de la cruz. La cruz simboliza amor. Ponme Lucas 23, versículo 26. Vamos a leer, de ahí nos vamos a saltar al 33. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esto no fue por misericordia o por ahí para castigar a otra persona, fue porque Jesús de plano era hecho una sola llaga, estaba irreconocible de tanta tortura. Y lo llevaron a un lugar que se llamaba Calavera y le crucificaron allí, o sea, el Gólgota, junto a los malhechores, que eso era para que se cumpliera que estaba muerto entre los inicuos, condenado entre los inicuos o los pecadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Eso igual era para que se cumpliera otra profecía. Y esto nos demuestra el gran amor que Jesús tenía cuando estaba en la cruz, cuando pasó toda esta injusticia, que aún hecho una sola llaga de la tortura, ensangrentado, músculos desgarrados, con el dolor a tope, aún así Jesús estaba pidiendo que perdonaran a sus agresores. Y esto me recuerda mucho a Juan 15, del 12 al 15, si quieres vémelo poniendo, pero es cuando Jesús dice que os améis unos a otros, como yo os he amado. 15, porque nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si os hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos. El siervo no sabe lo que hace su señor, pero los amigos sí. Y por eso es tan importante nuestra visión. En la parte final dice que los sembradores de vida enseñamos a dar la vida por nuestros amigos. Y esto no significa nomás que vamos y damos las palabras de esa enseñanza,
Para enseñar tenemos que saber. Entonces la visión nos manda a amar como Jesús amó. Y nos llama a la acción. O sea, Jesús amó de tal manera que aun cuando nos vio torturándole, negándolo, escupiéndole en la cara, Él no nos dio la espalda. Aún así intercedió por nosotros. Y es que Jesús tenía en mente este sacrificio, esta ofrenda, estar presente en ese altar. Altar lo que significa es una piedra elevada donde se hace sacrificio a Dios. Y ahí fue en el Gólgota, un lugar lleno de piedras, duro, elevado, donde se iba a llevar a cabo la ofrenda máxima, donde iba a llevarse a cabo el máximo acto de amor. Y lo que comenzó allá arriba, no permitas que el diablo lo baje. No permitas que ese amor que Jesús dio por ti arriba, el diablo lo apague. Arriba es para los hijos de Dios y abajo para un nadie, y tú no eres nadie. Dios te amó a tal grado que se ofrendó a sí mismo, a su Hijo, para perdón de nuestros pecados. ¿Por qué se necesitaba que Jesús fuera sacrificado? ¿Por qué tenía que morir? La paga del pecado es muerte. El pecado es alejarse de Dios y Dios es vida. Cuando Dios creó a Adán, al primer hombre, dice que lo armó del polvo de la tierra y en ese momento era alguien no vivo, y ahí fue cuando Dios sopló y Adán fue hecho vivo. Es decir, cuando uno se aleja de Dios, uno se acerca a la muerte. Y Jesús nos amó a tal grado que negó su naturaleza. Ponme Mateo 27 al 46. Jesús se hizo maldito a ser clavado en un madero, al ser clavado en una cruz, negando su naturaleza, alejándose en ese momento de Dios, porque Dios no está cerca de maldición. Y ahí es cuando Jesús se acuerda de un salmo, el Salmo 22, cuando dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aún en este momento de amor, se muestra el cuarto punto de la cruz. La cruz es poder. Ponme ahora el versículo 50. La crucifixión no simboliza la derrota de Jesús, simboliza su victoria. Por eso es que nosotros tenemos una cruz aquí como identidad, no porque nos identifique la muerte, sino porque nos identifica la vida. La crucifixión no es el momento de derrota de Jesús, es el comienzo de su victoria. Jesús, en este momento, inclusive muerto, mostró poder. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Jesús cambia todo, todo lo cambia, hace lo imposible. Jesús hizo que la cruz pasara de ser condenación a ser bendición. Jesús hizo que el Gólgota pasara de significar calavera a significar altar. Jesús fue sepultado en un sepulcro cerca del Gólgota, que pasó de significar muerte a significar vida. Jesús cambia todo. Y Jesús nos dio acceso al Padre. Por eso es que se rasgó el velo. Ese velo lo que hacía era que dividía a Dios, al lugar santísimo, de los demás.
y rasgó el velo. ¿Para qué? Para que tuviéramos acceso al Padre. Que ahora el Padre quiere tener una comunión contigo. Jesús cambió hasta eso, quitó esa barrera. Y por eso es que hoy he insistido mucho en que tomes tu cruz, en que eleves tu adoración, porque hoy Dios te ha escogido a ti. Hoy Dios te ha escogido a ti. No importa que antes te llamaras muerte, hoy te llamas vida. No importa que antes hayas sido infértil, hoy eres fértil. No importa que eras maldito, hoy eres bendito. Dios te ha escogido a ti y ha pagado por ti. No desperdicies esta Pascua, porque a fin de cuentas también, por eso ayer fue que hubo panes y hubo jugo de uva. Porque el Cordero de la Pascua de los judíos, el nuestro ahora es Jesús. Nuestro Cordero que quitó todo el pecado del mundo es Jesús. Aquel que vino a romper ese viejo pacto y que armó uno nuevo. Quitó el pacto de la ley, el pacto que nos condenaba, el pacto que te decía, no hiciste esto, no hiciste lo otro, hiciste esto mal, por un pacto de amor, donde ahora la ley la tenemos en nuestro corazón. Y eso no es un permiso de fallar, es un empoderamiento, es poder, es un llamamiento. Por eso es que la gracia se administra. Porque la gracia no es un permiso de haz lo que quieras, la gracia es algo para usarse, para servir a Dios.